Trenes en la mira. El gobierno anuncia la reestructuración de la administración de parte del sistema ferroviario y amplía su control en la gestión. A través de la Sociedad Operadora Ferroviaria SOFCE y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, el Estado avanza en la recuperación del control sobre las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Los operadores privados seguirán operando a través de UGOFE. Renovación y recompensa. Tras la fuga de 13 reclusos del penal de Ezeiza, fue nombrado Alejandro Marambio como director del servicio penitenciario. El nuevo funcionario, que fue designado en el mismo cargo por el expresidente Néstor Kirchner en 2007, retoma sus funciones en reemplazo de Víctor Ortel. El gobierno ofreció una recompensa de 500.000 pesos a quien aporte datos sobre los 11 delincuentes que permanecen prófugos. Chatarra subterránea. Como en 2011, Macri volvió a comprar vagones usados al Metro de Madrid, esta vez por 28 millones de euros. La operación anterior, que había sido cuestionada por la Auditoría General de la ciudad, fue por 24 vagones que en España habían sido desechados y definidos como chatarra. Que lo mira por TV. Confirman que la audiencia pública por la ley de medios será televisada. La convocatoria hecha para el próximo 28 de agosto por la Corte Suprema para que el gobierno, el Grupo Clarín y distintas organizaciones expongan sus argumentos a favor y en contra de los artículos cuestionados por el multimedio podrá ser emitida por los canales interesados. Se trata de la instancia final antes del fallo sobre la constitucionalidad de la ley. Está buena esa última noticia. El miércoles que viene va a ser esa situación en donde todos vamos a poder acceder entonces al debate que va a haber en la Corte Suprema de Justicia entre lo que se llama amicus curiae, así es, son los amigos de la Corte Suprema, tiene un nombre raro, pero son los amigos que van a defender o a apoyar una u otra posición, tanto la que está ejercida por el gobierno a través de la jefatura de gabinete y del AFCA, como también la gente del Grupo Clarín. Me parece interesante, vemos en todo caso un paso noble en relación a conocer cuáles son las verdades que se discuten en algunos ambientes para un tema tan sensible como es la ley de medios, que como ustedes saben hace 5 años que estamos esperando su plena aplicación. Vamos a pasar a otro de los temas del día de hoy, tiene que ver con la fuga. Primero antes de la fuga vamos a hablar sobre los trenes, la administración de parte del sistema. No fue con trenes, pero bueno, buscaron un túnel. Bueno, fue en tren. Igual hicieron un lindo túnel los presos, que se escaparon. Fue el soterramiento, vos decís que el inicio del soterramiento. Ahí fue el inicio del soterramiento. Por Ezeiza. No, arranquemos por esta medida que se ha tomado sobre la reestructuración administrativa. Claro, ahí escuchábamos UOFE, ADIF, SOFCE. Vamos a tratar de sacar todas esas siglas para tratar de entender un poquito esta medida administrativa tomada por el gobierno nacional vinculado con el tema de los trenes, de la administración del servicio ferroviario. Hay una coincidencia bastante importante respecto a la necesidad de mejorar el servicio ferroviario. Mejorar el servicio ferroviario significa en el sistema de concesiones es que el sector privado invierta. Como se ha demostrado en los últimos 10 años, si uno quiere extenderlo un poquito más, incluso, bueno, el sector privado poco y nada ha invertido, y lo poco y nada que se ha invertido fue en manos del Estado. Entonces uno dice, bueno, si el Estado invierte, ¿por qué el privado no lo hace? Bueno, ¿para qué necesitas privados que a la vez tampoco lo operan bien, de acuerdo a las tristes experiencias que se vivieron en los últimos años con la tragedia de Once y con el accidente en Castelar? Entonces, el Estado en esta instancia ha avanzado un paso hacia la estatización. Todavía no se llegó a la estatización. Esto es un paso previo. Entonces, a partir de estas empresas, la Administración de Infraestructura Ferroviaria y fundamentalmente la Sociedad Operadora Ferroviaria, toma para sí la administración de tres ramales que no son hoy los que son más controvertidos, fundamentalmente del Sarmiento, pero que involucran casi poquito más del 50% del total de los pasajeros transportados. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué hace esto y no va directamente a la estatización? Yo creo que está explicado incluso en la resolución publicada en el Boletín Oficial, es que es un primer paso para que el Estado, a través
través del Ministerio de Interior y Transporte, pueda controlar mejor aspectos del día a día. Es como empezar a poner en orden la administración de los trenes para después pasar al paso de la estatización. Alfred, antes que sigas, una pregunta para clarificar. Estas siglas que vos mencionabas, Sí. ¿quiénes la integran? ¿Qué son esas siglas? El Estado. Es el propio Estado. ¿Y por Sí, qué decís del que no es una Ministerio. estatización? Porque sigue estando los privados. Los privados van a seguir, que son el grupo EMEPA, que es de la familia Romero, y el grupo Metrovías, que es de la familia Arroyo, va a seguir administrándolo. Va a seguir operándolo, perdón, no administrándolo, va a seguir operándolo, va a tener la responsabilidad de operarlo. Ahora bien, en este nuevo escenario, en los próximos 90 días va a haber un nuevo contrato que va a tener que definirse con los concesionarios. Entonces ahí hay que ver si los concesionarios van a aceptar las nuevas reglas de juego. Lo que es el día a día de las operaciones, aspecto del día a día, que antes no estaban al alcance del Ministerio del Interior y Transporte, o sea, del Estado, es las frecuencias y la celeridad en algunas obras estratégicas. La frecuencia es muy importante, vos ves lo que está pasando, cualquiera que viaje en tren sabe a nivel de la impuntualidad. Está difícil la cantidad de gente, claro. Y después la frecuencia. Se cancela y a nivel de la frecuencia. Y después, cómo se implementan las obras que son estratégicas, porque si mientras que estén operadores privados, los operadores privados son los últimos responsables en las obras. Aquí ya van a estar desplazados y va a ser el Estado en forma directa. Una pregunta respecto de si esto puede servir o no para tener un mayor control sobre la cantidad de subsidios que el gobierno nacional descarga en el sistema ferroviario. Sí. Es uno de los temas que puede tener alguna influencia. Y con los subsidios también vale la aclaración para poder puntualizar cuando se habla de subsidios, porque cuando se habla de los montos, parece como si todos esos subsidios van directamente al privado y el privado simplemente se los queda. Y la verdad que un porcentaje muy elevado, depende del ramal, entre el 60 al 70% va para salarios. O sea que entre el subsidio va para el salario. Después hay un porcentaje para la administración y después para las obras. En este caso ahora las obras van a estar en manos del Estado directamente. Vos decías el tema de las obras que los privados no hacían, pero ahí hay una función clave que es el Estado que debe controlar, ¿no? Exactamente. Que no controló que no se hacían estas obras. Exactamente. Así llega tarde como, ¿no? A mirar. Pues yo creo que el tema del sistema ferroviario es una de las grandes asignaturas pendientes que en los últimos año y medio, el Estado empezó a tener una mayor injerencia, una mayor decisión para decir, bueno, es un tema muy sensible y empezar a hacer obras. Vamos a pasar al otro soterramiento que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con esta situación de algunos presos de Ezeiza, de la cárcel de máxima seguridad, que se escaparon haciendo un boquete y después haciendo un tramo, digamos, de una especie de túnel que de unos 3 metros aproximadamente, y salieron caminando, rompieron los alambrados y se fueron caminando de, insisto, un complejo de máxima seguridad, y obviamente hay consecuencias. Sí, uno lo ve en las películas esto, ¿no? Pero esto ocurrió en la realidad. Y se conocieron más detalles, por ejemplo, que el boquete se hizo en una celda individual, es decir, a las 10 de la noche cada preso vuelve a su celda y se cierra supuestamente del lado de afuera. En esa celda donde estaba este boquete, que se levantaron 30 centímetros de hormigón, de espesor, con lo cual uno piensa que requirieron herramientas especializadas para empezar a hacer este boquete, este agujero. Bueno, después se fueron metiendo otros presos. Se supone que hubo 4 que fueron los que organizaron esta fuga, 2 brasileños y 2 argentinos, y que los otros 11 se colaron, ¿no? Vieron el camino abierto, la posibilidad, y se fueron. Por eso ayer Víctor Tell y hoy quien lo reemplazó, Alejandro Marambio, como adelantaba bien Magallanes, plantearon que esto sin complicidad de adentro del propio servicio penitenciario sería imposible haberlo hecho, ¿no? Bueno, el fiscal que estuvo en la requisa, en la visita del lugar, me contaba hoy en una nota que la tierra que sacaron estaba dentro de la celda. Claro, o sea, que estaba visible para todos. Exactamente. O sea, había 1 metro de tierra y nadie se preguntó qué un hormiguero gigante. Había crecido un hormiguero ahí y nadie se preguntaba. Claro. Los guardias cárceles o los distintos sistemas de control. Y aparte, imagínate hay, ¿no? que quienes pasan por ahí, si agarrás la ruta 205, ahí la autopista lo podés ver a mano derecha o a mano izquierda, depende para qué lado vayas. Hay los distintos tramos de alambrados, están, ¿cómo se llaman las casetas esas en las esquinas de seguridad? De vigilancia. Es decir, se fueron de noche, atravesaron todo ese territorio corriendo, cortando los alambrados. Sí.
tienen que haber visto, alguien tiene que haber visto o hecho la vista gorda efectivamente. 19 fueron los funcionarios con distinto rango que fueron desplazados como consecuencia de esta fuga, además de la renuncia indeclinable de quien era hasta ayer el director del Servicio Penitenciario Federal. Por supuesto, como decía Alfredo, en relación al servicio de trenes, las cárceles también son una asignatura pendiente, ¿no? La situación en las cárceles, recurrentemente hay denuncias de malos tratos, de torturas, de hacinamiento. Se han hecho algunas reformas y algunos avances en algunos penales que tenían situaciones críticas, como era el provincial en Mendoza. Sí. Están los federales que dependen de la nación y de los provinciales que dependen de cada una de las provincias. Pero es cierto que todavía falta mucho por hacer en relación a la situación de los presos en las distintas unidades penitenciarias. ¿Supieron la historia de los Rottweiler en Ezeiza? No. De los perros, porque en el primer cordón de seguridad que hay sobre los pabellones, entre otras cosas ponen perros Rottweiler, que son perros de ataque, digamos, sí, o perros de defensa, digamos, dan mucho miedo. No, estaban dormidos. Estaba polizando. Algo les dieron. Tenían que dar el recorrido, viste que a veces hay que llevar. La recorrida del Rottweiler es complicada, digamos, no es una recorrida, sino el resto también estaba perfecto. O sea, hay 4 en total en el penal de Ezeiza. El que le correspondía justamente el control de ese pabellón se había tomado el feriado al Rottweiler. Alguien debe estar pensando ya en un guión de una película. Sí, yo creo que sí. Porque tiene muchos elementos, como decía ayer el jefe del servicio penitenciario hasta ayer, cinematográfico sin duda esta fuga. Recordemos que 2 fueron recapturados, pero hay 11 presos por los cuales el gobierno ofreció una recompensa de 500.000 pesos para quien sabe, tiene alguna información para capturarlos. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Hoy es un día importante en la provincia de Santa Cruz porque el gobierno hizo un anuncio muy importante de cierto espesor en términos energéticos. También allí está llevándose a cabo todavía, entiendo yo, la reunión entre el Poder Ejecutivo y los titulares que había llamado la presidenta, es decir, las cabezas de las entidades empresariales y de trabajadores más importantes, también así entidades bancarias que están participando de esta reunión en Río Gallegos. Allí, en ese contexto, un poco antes de esa reunión con los titulares, se hizo un anuncio respecto de la construcción de 2 represas muy importantes, hidroeléctricas. Claro, bien vos lo dijiste en la presentación, hay un aspecto que se está desarrollando ahora, que es parte de esta cuestión de un diálogo con los titulares, o sea, con los representantes de las cámaras empresarias. Pero después, en Santa Cruz ha habido un anuncio muy importante, que es la adjudicación de las represas hidroeléctricas Kirchner-Zepernik. Y tiene la relevancia de una central hidroeléctrica que después de la de Yacyretá va a ser la más importante que va a tener el sistema energético nacional. Ahora vamos a poder observar en una placa la dimensión de estas centrales hidroeléctricas, de la generación de 5.000 gigavatios, que es el 5% de la energía eléctrica del país hoy. O sea que al momento de su puesta en marcha, si fuese hoy, sería el 5% de la energía eléctrica del país. Esa cantidad de energía permitiría sustituir importación, porque viste que hoy es uno de los frentes a nivel en el sector externo, que es la importación de energía, de combustible. De combustible, bueno, para poder generar energía, digamos, para darle alimento a los motores. Exactamente. Entonces, el gas. Eso es uno de los puntos esenciales de importación. Vos podés sustituir casi un poquito más de $1.000 millones. Sí. Esta es la lógica donde uno puede tratar de entender, digamos, la importancia estratégica de estas centrales hidroeléctricas. Pero a la vez también hay un elemento que hace un aspecto estructural del sistema energético argentino, que es lo que se llama la matriz energética. Es desde qué fuentes se produce la energía que se consume en el país. Sí. Entonces vos tenés la posibilidad de consumir energía, y ahí vemos esa torta, sí, y que está distribuido. ¿Cuáles son las fuentes? Petróleo y gas natural. Números redondos, 86%. ¿86% de qué? De recursos que son no renovables. Exacto. Petróleo y gas. Y por consiguiente sos más vulnerable. ¿Por qué? Porque como no se termina. En algún momento se acaba. Y es lo que está pasando
ahora en función no al gas no convencional, al petróleo no convencional, sino a lo que se llama el petróleo convencional. Digamos, los pozos se agotan, más aún cuando el sector privado no estuvo invirtiendo con la intensidad necesaria para recuperar los pozos convencionales. Bueno, entonces ahí tenés un frente, pensando cómo hacer una matriz energética donde sea más sustentable el sistema energético para garantizar la energía para el consumo hogareño, pero también fundamentalmente para la industria. Entonces, si volvemos de nuevo a la placa, ahí vas a ver que el 9% de ese total es de no renovable. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? A ver. Por ejemplo, hidráulica, leña, bagazo, biocombustible y otros que puede ser lo eólico, que es muy bajo, sí, lo eólico. Pero lo hidráulico representa hoy el 4,66%. Pensé que era mucho del más total. que había, porque pensé, digamos, da toda la sensación, así leyendo la cantidad de represas que hay en la República Y el Argentina. tamaño, ¿no? Uno le Claro, impresiona el tamaño. Pero la más importante es Yacyretá. Y el Chocón. Y el Chocón, pero tiene un aporte. Fíjate que esta va a ser la segunda, la verdad que ahora no recuerdo cuánto es lo del aporte del Chocón, pero bueno, tenés Yacyretá, el Chocón, Caracoles, que se inauguró grande, ¿no? hace poco en San Juan. Bueno, es solo el 4,66. Bueno, con esto se empieza a diversificarse, y este es el punto clave, diversificarse la matriz energética. ¿Cuánto demora en construirse una represa? Bueno, digamos, en los planes son 66 meses, vamos a decir. 66 meses. Son 66 meses, sí, digamos, en los planes. Entonces, las represas hidroeléctricas te llevan mucho tiempo. Tarda Entonces, mucho tiempo tenés que porque hacer hay que varios. embalsar y toda la historia. Es todo un trabajo de ingeniería muy importante. Sí, un dato que porque leyendo sobre estas cosas y qué sé yo, estudiando, consumiendo información, digamos, sobre esto me quedé impactado en la comparativa sobre la matriz energética, por ejemplo, de los países europeos. Francia tiene el 80% nuclear. Es energía nuclear. Nuclear, exactamente. Es impactante, digamos. Japón tiene un porcentaje también muy elevado del tema nuclear. Bueno, en Argentina ahora va a empezar a funcionar Atucha 3 y la idea es hacer una cuarta central nuclear. Lo importante de la diversificación de la matriz energética, y este es el concepto principal, es que te brinda más sustentabilidad. O sea, en última instancia, sos un país menos vulnerable a lo que es el agotamiento de los recursos no renovables. Me parece bárbaro, Saad. Muchísimas gracias por toda la información. ¿Un aplauso? Uno solo. Uno solo. Así, uno solo. Menos mal que tengo a Mariana. Pero me censuró. Yo estaba para 2 o 3 aplausos. No, vos me dijiste está un bien. aplauso. Yo dije, bueno, un aplauso sí. No, está bien. Ahí va. Es como matar a una polilla, No digamos. importa. Vamos por más.